Bueno, ya estamos aquí una vez más, en este caso en el episodio número 6 de Narrativas del Ser Killian, y hoy vamos a hablar de la identidad. Algo evidentemente muy importante y algo que se va gestando a medida que vamos avanzando en nuestra vida. Tan importante para nosotros mismos como evidentemente para relacionarlos con la sociedad. Y vamos a empezar, y vamos a empezar desde las preguntas. Voy a plantear una serie de cuestiones que me gustaría que te tomaras el tiempo suficiente para que realmente la desarrollaras y al desarrollarla tomaras conciencia realmente de estas cuestiones. La primera pregunta que te voy a hacer es, si te quitaras, si te quitaran, perdón, tu profesión, ¿quién serías? Si te quitaran tu profesión, ¿quién serías? Si te quitaran o perdieras tus logros, ¿quién serías? O si nadie esperara nada de ti, ¿quién serías? ¿Y cuánto de lo que tú llamas yo lo eliges realmente, desde tu propia libertad, desde tu propia soberanía? Te recomiendo, por supuesto, que si luego ves este vídeo y lo ves grabado, que pares, te permitas contestar o tomes nota de todas estas preguntas y te tomes tu tiempo, porque son cuestiones importantes que te van a ayudar a anclarte y realmente tomar conciencia en el lugar en el que estás. Fijaros, pasamos gran parte de nuestra existencia, de nuestra vida, intentando descubrir quién somos. Y creo que es un anhelo casi desde del primer momento en que nos empezamos a definir, perdón, y empezamos a reconocernos a través de las definiciones que otros hacen de nosotros, pasamos gran parte de nuestra vida tratando de descubrir quién somos, tratando de encontrar nuestra identidad. Y lo que ocurre realmente es que muchas veces a lo largo de nuestra vida solo conocemos los personajes que hemos aprendido a interpretar. Es decir, no encontramos nuestra identidad, sino que seguimos interpretando como actores, interpreta una serie de papeles que le ayudan de una manera u otra a estar en la vida. Bien, bueno, como veis empiezo fuerte, dando fuerte, ¿vale? Cuando hablamos de qué es la identidad, ¿cómo podríamos definirlo de una manera que fuera una forma clara, cercana, perfectamente inteligible? A ver, la identidad no es solamente, evidentemente, nuestro nombre, aunque tenemos asociado también de manera inconsciente el Documento Nacional de Identidad. Pero evidentemente no son nuestros nombres, no son nuestros datos, ni siquiera dónde hemos nacido o ni siquiera, pues, cómo se llamaban nuestros padres. La identidad tampoco es tu profesión. Es decir, pues una persona que no tenga profesión o que no esté ejerciendo una profesión en estos momentos, y evidentemente tienes una identidad, evidentemente tienes una personalidad. La identidad tampoco es tu historia, porque la identidad va más allá de tu historia, de lo que has vivido, de lo que estás viviendo, de lo que puedas vivir. La identidad forma parte de tu propia existencia y no es tu historia, ni siquiera el relato que tú haces de tu propia vida o de todo lo que te ha pasado es tu identidad. La identidad realmente es la imagen que has construido sobre tú, sobre quién crees que eres. Fíjate, es esa imagen que has construido con toda esa serie de lo que has captado, lo que has interpretado, cómo otros te han definido, cómo tú te has definido ante distintas situaciones. Y desde ese lugar has establecido una identidad en la cual dices, este soy yo. Y lo que es más que curioso es que gran parte de esa identidad y que muchas veces esa identidad fue creada realmente por otros, a través de la definición de otros. Bien, importante.
Y ahora te preguntarás, ¿y quién fueron esas personas o en qué circunstancias fueron aquellos que nos dijeron quiénes éramos? Pues evidentemente lo primero que definen tu propia identidad es la familia, porque la familia, a través de esa relación vincular que tienes con ella, pues empieza a establecer también esas definiciones. Y te dice, eres esto, eres lo otro, no eres esto, eres lo otro, pero también evidentemente el colegio, porque ya de ahí sales de lo que es el núcleo familiar y también ahí entras también en el mundo también comparativo y también entran más claro las definiciones, también empiezas a manejar con mayor soltura el lenguaje y también te encuentras con definiciones que te hacen otros sobre ti mismo y que tú adaptas hacia tu persona. También evidentemente tiene que ver mucho con la sociedad en la que vives, porque también marca lo que es tu identidad. No es lo mismo la identidad de una persona que nace, por ejemplo, en un poblado de Samoa, por ejemplo, que una identidad de una persona que nace en un pueblo, por ejemplo, de los Urales, o que nace en un pueblo de la provincia de Madrid, por poner un ejemplo. Por lo tanto, la identidad también se nutre evidentemente de la sociedad en la que vives. También es de la cultura, a nivel cultural. La identidad también se forja con todos los elementos culturales. Y yo también diría incluso más que la identidad también depende muchas veces del contexto histórico en el que estás, porque también te marca. Y también, como no, de algo muy importante que son las etiquetas. Esa capacidad que tenemos muchas veces el ser humano de simplificar todo, todo lo que hacemos, reducirlo a su máxima expresión y a través de una etiqueta tratar de definir una persona. ¿Vale? Importantísimo. Vale. Ahora también quiero opinar. Bueno, entonces cuando hablamos de esas etiquetas voy a poner un ejemplo, pero evidentemente que hay muchas y varias. Por ejemplo, cuando te marcan esa etiqueta, también es como una sentencia, ¿no? Y que incluso puede parecer que tiene que ver con hasta con una cierta debilidad en la cual dices, es que tú eres muy sensible, como si también fuera una especie como un defecto de fábrica, ¿no? Eres demasiado sensible, pobrecito. O muchas veces, sobre todo cuando aprendemos de pequeño, y esa conducta la seguimos manteniendo a lo largo de los años. Cuando empezamos a señalar y decimos, no, que tú eres el responsable. Y cargamos toda esa responsabilidad o toda esa culpa de algo que ha hecho o no ha hecho determinada persona, determinada circunstancia o determinado grupo. O cuando decimos, fijaros, otra etiqueta también, tú siempre das problemas. Fijaros qué sentencia, qué duro que es todo esto. Porque esto, aunque evidentemente la persona que lo recibe no esté de acuerdo, pero a nivel inconsciente cala. Igual que cala la lluvia cuando estás recibiendo, aunque sea gota a gota, y estás a la intemperie, esa lluvia te acaba calando. Pues fíjate, si una persona tiene esa etiqueta de que da siempre problemas, ¿qué pensáis que va a ocurrir en su vida? Que inconscientemente siempre va a estar metido en problemas. Porque a través de esa etiqueta se va a sentir reconocido y va a sentir que pertenece. Con lo cual se va a convertir en una profecía, todo eso que decimos. Cuando a alguien le sentenciamos y dices tú siempre das problemas, evidentemente que su inconsciente va a hacer lo posible para pertenecer. Y dentro de hacer eso posible por pertenecer, pues va a cumplir efectivamente las expectativas o la creencia que tenemos sobre esa persona, de que da siempre problemas. O fijaros también otra que también es un gran lastre, es una gran carga. Y como ya digo, podemos hablar de mucho más, pero tampoco es cuestión de extendernos. Pero no quiero dejar pasar por alto esa etiqueta de que dice que tú eres el fuerte, tú eres la fuerte, todo el peso que lleva. ¿Por qué? Porque al asumir esa etiqueta, al asumir esa identidad, evidentemente si en alguna circunstancia tengo que pedir ayuda, si es que la pido, porque como soy el fuerte o soy la fuerte, no lo voy a hacer, me voy a sentir fatal. Porque sintiendo que soy el fuerte y la fuerte, la que es capaz, el que es capaz de sacar todo adelante, caiga quien caiga y pase lo que pase,
voy a sentir que estoy integrado dentro de la sociedad. Por lo tanto, ojito con todas esas etiquetas que nos han colgado, con todos esos sanbenitos. Y también, evidente, ojito también con todas esas etiquetas y todos esos sanbenitos que nosotros también hemos colgado a otras personas. Aquí, como decía aquella frase atribuida a Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Vale? Y la pregunta que te voy a hacer ahora es, ¿cuál fue la etiqueta que más marcó tu vida? ¿Que más ha marcado tu vida? Seguramente que habrá muchas, pero habrá alguna o una, dos, tres que seguramente resalte. Bien, bien. Fijaros en, como ya decimos, que la identidad es realmente una conquista personal que no siempre se consigue. ¿Qué es lo que hacemos? Que como no llegamos a conectar con nuestra verdadera identidad, con nuestra verdadera naturaleza, de expresarnos desde ese lugar, empezamos a interpretar una serie de personajes. Una serie somos unos actores aficionados, bueno, algunos son muy profesionales, interpretan tanto el papel que se lo acaban creyendo. Otras veces somos esos actores que ocasionalmente interpretamos algunos de estos personajes que a título de, voy a mencionar algunos, ¿vale? Pero para que toméis conciencia. A veces, como no estamos desde nuestra identidad, como no estamos con nuestra identidad verdadera, interpretamos el personaje del Salvador o la Salvadora. Somos aquellos que salvamos a los demás, porque al salvar a los demás, mientras estamos salvando a los demás, no vemos lo que ocurre en nuestro patio interior, en nuestra casa. Entonces, desde ese lugar también vemos ese reconocimiento, esa pertenencia. También fijaros, aunque parezca contradictorio, también interpretamos el personaje de la víctima. Asumimos una identidad que no es la nuestra, pero esta identidad que asumimos que no es la nuestra es seguramente la que más se perpetúa a lo largo del tiempo, que es la de la víctima, y es la más peligrosa, porque además tiene un gran respaldo social, porque tiene una gran huella, porque normalmente está marcado por un hecho trágico, porque está marcado por algún tipo de trauma, y porque evidentemente la historia y el pasado ayuda a reafirmar esta identidad que, como ya digo, no es tu identidad natural, ¿vale? La que hemos hablado antes, la identidad de ser la persona fuerte o la fuerte. Ay, esa persona que está siempre ahí, que puede con todo, que no se permite un momento de descanso, ¿vale? Esa identidad también es muy, muy peligrosa. Esa identidad, ese personaje que quiere aglutinar lo que es nuestra identidad real, siendo siempre la persona fuerte, es muy peligrosa. O también aquel personaje también que interpretamos de la perfección. La perfección, fijaros, como si existiera realmente algo perfecto en la vida, como si la belleza estuviera a la perfección, pero desde ese personaje que interpretamos, creemos sentirnos fuertes, parados, subidos en un gran bastión, mirando por encima de nuestro castillo, sabiendo que es una fortaleza que nada ni nadie va a derrumbar. ¿Y qué ocurre? Que cuando pasa algo que no es perfecto, sufrimos. Sufrimos por un personaje que no tiene nada que ver con nuestra identidad, pero que lo asumimos en primera persona. También tenemos el personaje de la persona que es el complaciente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hemos aprendido de niños? ¿Quién más y quién menos? Que a través de la complacencia se consigue más que a través de la queja, a través de la rebeldía. Bien. Entonces, el personaje del complaciente también está muy alejado de lo que es nuestra identidad natural. ¿Por qué? Porque evidentemente no podemos ser complacientes y ser fieles a nosotros mismos, a nosotras mismas. Porque evidentemente nuestra identidad no permite ser complaciente ante todo y ante los demás. Relegarse, bajarse del escalón, estar en un segundo plano. Pero interpretamos ese personaje, porque también tiene sus réditos. Ser complaciente es mejor visto que ser rebelde. Aunque por dentro
te amargue esa sensación de complacencia, pero tienes más posibilidad de pertenecer siendo complaciente que siendo rebelde. Y también el personaje que interpretamos a veces, fijaros, parece una gran contradicción, es el invisible. Fijaros, y este sí que es el antagonismo de la identidad, y es la renuncia a ser uno mismo. ¿Por qué? Porque ser invisible aparentemente nos da el beneficio de no tener problemas. Si no me ven, ¿cómo voy a tener problemas? Pero es lo contrario a lo que hemos venido todas y cada una de las personas. Todos hemos venido a desarrollar nuestra propia identidad personal. Y cuando estamos desde el invisible, desde la persona invisible, estamos desde la renuncia a ser quien somos nosotros mismos. Porque evidentemente también tiene una serie de réditos, pero también tiene ese amargor, ¿vale? Fijaros, otra frase que voy a plantear para la reflexión. No nacemos siendo personajes, nos convertimos en ellos para adaptarnos. Es decir, nacemos con todo el potencial y toda la capacidad para desarrollar nuestra propia identidad. De hecho, seguramente en los primeros momentos de nuestra vida, en los primeros momentos de nuestros años, se va viendo esa identidad hasta que poco a poco se va apagando, se va moldando, se va adaptando a las circunstancias. Recordemos, lo voy a decir mil y una veces, esto tiene un sentido biológico y también es natural. ¿Por qué? Porque somos mamíferos indefensos. Entonces, lo que primero que aprendemos es adaptarnos a interpretar esos personajes que nos aseguran la supervivencia, nos aseguran la atención, nos aseguran la nutrición. Pero cuando somos mayores, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, si tenemos la posibilidad de encontrar o reencontrarnos con nuestra identidad y desde esa identidad, a partir de ahí, elaborar y crear nuestra propia vida. ¿Vale? Hay otro aspecto también muy curioso y es que a veces, como lo he dicho antes, minutos atrás, pero ahora lo voy a desarrollar un poquito más. Hay otro aspecto muy curioso que es la capacidad que tenemos como ser humano de confundir nuestra identidad con la historia. Es decir, asociar nuestra identidad y nuestra personalidad a las cosas que nos pasaron y cómo nos pasaron. ¿Vale? Un ejemplo. Si esa, si esa carrera que querías haber desarrollado al final no la pudiste desarrollar por los motivos que fueres, tú te puedes considerar como que eres un fracaso, pero tú no eres un fracaso. Simplemente esa circunstancia no se dio. Y confundimos esa situación y nos definimos como que somos un fracaso. Y a partir de ahí creamos una falsa identidad en la cual nos sentimos como fracasados en la vida, o no cumplimos en ese sueño. Otra cosa curiosa con la identidad, tampoco eres tu éxito, ¿no? Que tengas éxito en la vida, en el ámbito que sea, o en los ámbitos que sea, no significa que esa sea tu identidad. Y aquí también es muy peligroso, ¿por qué? Porque el éxito también algún día puede ser que no toque tu puerta, puede ser que salga huyendo de tu casa. Entonces, si tu identidad es el éxito, es ese reconocimiento, vas a tener serios problemas. Por lo tanto, no eres tu éxito tampoco. Pero es más, fíjate, tampoco eres tu infancia, que sí, que estamos todos de acuerdo, que te ha marcado, que nos ha marcado, de una manera u otra. Pero si has llegado a la vida adulta, como entiendo y creo, estás viendo este vídeo, significa que evidentemente no eras tu infancia, que sí te condicionó, pero que ahora estás desde otro lugar en el cual puedes recuperar o integrar tu verdadera identidad haciendo otro tipo de narración en cuanto a la historia de lo que ocurrió en tu infancia. Por lo tanto, no permitas que te que te definas como identidad narrando todo lo que te pasó en tu infancia. Tanto si en general, como ocurre muchas veces, es algo negativo o una percepción negativa como si es algo positivo. Tampoco confundas tu identidad con el miedo.
porque tú eres más allá de esa sensación o de esa emoción de miedo que puedes sentir en un determinado momento o has podido sentir a lo largo de tu historia. Tu identidad va más allá del miedo. El miedo es algo que ocurrió y seguramente puede ser que también haya algún hecho traumático que te haya definido, pero tú eres más que el miedo. Tampoco confundas tu identidad con tu culpa, porque independientemente de ese hecho que te está martirizando, por bien, por acción, omisión, por lo que fuera, por aquello que dijiste, por lo que no dijiste, por lo que después hiciste una lectura y creías que deberías haber hecho en ese momento, esa culpa no te define. Tu identidad no es tu culpa, es más allá de esa culpa, no tiene que ver con eso, ¿vale? Todo eso que te he comentado, todo esto que te he dicho, tanto el fracaso, el éxito, tu infancia, tu miedo y tu culpa, todo eso forma parte de tu historia, es tu bagaje, pero no te define quién eres. Son hitos en el camino, son pequeñas balizas o grandes balizas, pero el que estás haciendo el camino eres tú. Y tú vas más allá de todo eso, ¿vale? Bueno, pues ahora os voy a proponer el momento de una práctica, como siempre. Ya sabéis que aquí en Killian y en Narrativas del Ser, Narrativas del Ser Killian, siempre necesitamos un papel y un boli y evidentemente, por favor, que no os tenga nada apuntado, ¿vale? Entonces, cuando tengáis ese papel y ese bolígrafo, vais a coger, vais a escribir lo siguiente. Yo siempre he dicho que soy, y ahí vais a escribir todas esas definiciones con las cuales habéis querido mostrar cuál era vuestra identidad y os habéis reafirmado ante los demás. Yo siempre he dicho que soy tal. O como otros os han visto a vosotros mismos y vosotros habéis asumido esa identidad. Yo siempre he dicho que soy, cuando hayas escrito lo que sea, toda todo lo que hayas escrito, te vas a preguntar, ¿quién te enseñó eso? Imaginaros. Yo siempre he dicho que soy muy responsable. Por ejemplo, ¿quién te enseñó esto? Mi padre, por ejemplo. O yo siempre he dicho que soy eh, una persona muy miedosa. ¿Quién me enseñó esto? Mi madre, ¿vale? Y después de preguntarte quién te enseñó eso, vas a escribir, te vas a preguntar, ¿es completamente cierto? Y la última pregunta, ¿quién serías si dejaras de repetir la historia? Voy a repetir de nuevo toda la secuencia, ¿vale? Vas a coger un papel, boli y vas a escribir. Yo siempre he dicho que soy, de ahí lo que te salga, ¿vale? Lo enumeras y lo que salga. Con esas respuestas de lo que siempre te has dicho que eres, te vas a preguntar con cada una de esas respuestas, ¿quién te enseñó eso? Que te va a ayudar un poco a establecer el origen de ese momento. Luego te vas a preguntar, ¿es completamente cierto? Y por último, ¿quién serías si dejaras de repetir esa historia? Como veis, es un ejercicio muy bueno de autoindagación y os invito, por supuesto, a que lo hagáis y os permitéis tener un espacio de tiempo y sin que nada ni nadie os interrumpa. Y ahora te voy a plantear, como me gusta hacer, ya llegando al final de este episodio de Narrativas del Ser, en el que hoy estamos hablando, el episodio número 6, Narrativas del Ser, en este caso de la identidad, te voy a plantear esta cuestión para que reflexiones y le des un poquito de vueltas a la cabeza. Fíjate, ¿y si la mayor parte de tu identidad fuera una narración aprendida? Y después de esa pregunta, quiero que te pregunte, que contestes a la siguiente. ¿Quién aparecería si dejaras de contar siempre la misma historia? Bueno, ya estamos llegando al final y decirte que evidentemente la identidad no es una cárcel, que a veces la podamos vivir así. Es una historia.
y recordar que ya en la vida adulta toda historia puede volver a escribirse, con lo cual establecer una narrativa distinta de nuestra existencia y empezar a vivir desde la adultez, desde ese lugar nuevo que nos hemos creado. Bueno, si este tema ha resonado contigo, escribe la palabra identidad en comentarios o pon en contacto con nosotros. Y recuerda que hemos preparado un espacio para ayudarte a descubrir qué historias sostienen tu identidad y cómo empezar a transformarlas. Si quieres trabajar esto en mayor profundidad, ponte en contacto con nosotros y lo trabajaremos. Bueno, ahora sí, bueno, pues esto ha sido Narrativas del Ser Killian, en este caso episodio número 6, la identidad, un espacio donde las palabras se convierten en conciencia y las historias pueden transformarse. Hasta el próximo encuentro. Feliz semana y feliz vida. Ajo.